Hola, buenas tardes. Nos encontramos con la señora María del Carmen García Medina, empresaria. Muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista, que con la finalidad de nosotros aprender un poco más sobre negocios y sobre por un empresario ya experta y un par de tips y consejos que tengan para nosotros. Entonces, ¿nos puede describir rápidamente a qué se dedica o cuál es su emprendimiento, por favor? Claro que sí. Buenas tardes. Tengo una empresa dedicada a la elaboración de botanas y de frituras. Nosotros elaboramos churros, chicharrones, chetos, nachos, papas, una variedad amplia de todo el tipo de frituras caseras. Ok. ¿Y le podría preguntar qué la motivó a empezar su negocio y su emprendimiento? Bueno, hace tiempo yo tenía una dulcería en el mercado de abastos y tenía un proveedor que me surtía los churros largos, esos caseros. Entonces, no se daba abasto a surtirme porque era una empresa familiar. Y yo le pedía que me surtiera más y además los precios cada vez me los elevaba. Fue de ahí donde me nació la curiosidad de por qué yo no podía hacer esos churros en una forma más industrializada, no tan casera. Ay, qué bien. ¿Nos podría compartir, por favor, cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste al desarrollar tu emprendimiento? Bueno, al principio fue, pues no sabíamos nosotros formulaciones, no teníamos la gente, no sabíamos con qué gente podíamos contar para la elaboración de las frituras, de los churros. eh, no sabíamos las condiciones o las necesidades que se necesitaban, por ejemplo, de gas, de harinas, de luz, toda cómo se formaba una fábrica. Nunca había entrado a una fábrica y no sabía cómo se hacía. Empezamos a diseñar nosotros cómo queríamos que estuviera una fábrica. Y eso fue una cosa un poco difícil porque no sabíamos ninguna formulación y no sabíamos mmm, las condiciones que pedía el Estado para tener una pequeña industria. Y fue un obstáculo un poco difícil, pero logramos superarlo. ¿Cuáles considera que son las habilidades básicas, personales o de carácter que debe de tener un emprendedor? Bueno, sobre todo una de las características de un emprendedor básica es el liderazgo. Tenemos que ser buenos líderes para poder llevar a la gente y aparte también saber manejar gente, saberla manejar. Y otra de las cosas es la innovación que debemos de tener para estar innovando productos y revisar la calidad. Entonces sí es un trabajo al principio que cuesta porque desconocía el proceso, pero cuando ya vimos sobre la marcha, viendo todo lo que era, pues se va ganando la confianza de la gente, los empleados, los obreros, la gente administrativa, y entonces por medio del liderazgo podemos llevar a la empresa adelante. ¿Cuál es el consejo o los consejos que le daría a una persona que desea emprender? Bueno, uno de los principales consejos que yo daría es que al principio, cuando se empieza una empresa o un pequeño negocio, es muy difícil, cuesta mucho trabajo no sentirse derrotado y creer que no la va a hacer, porque no es fácil. En un momento quise soltar la toalla, como se dice, y seguí luchando, empecé a innovar, empecé a relacionarme con gente que estuviera en el medio y que pudiera apoyarme, y eso me ayudó bastante. Pero un consejo es, no es fácil empezar un negocio, pero hay que ser resilientes y estar siempre en no decaer si no lo logramos a la primera. Y con eso y con el liderazgo y la innovación se puede lograr mucho.
Muchas gracias por su tiempo.